Damos gracias a Dios por este tiempo. ¿Sí me escucho atrás, hermanos? ¿Sí? Muy bien. Gracias a Dios por este tiempo que nos da para poder estudiar su palabra. Así que vamos a prepararnos una vez más y, como siempre le digo, no vamos a disponer nuestro corazón para poder escuchar la palabra, lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana y a estar dispuestos. Así como cuando uno se prepara para comer, ¿verdad que sí? ¿Qué hacemos, hermanos, cuando nos sentamos ahí en la mesa? Oramos, nos lavamos las manos y luego después a disfrutar, ¿no? A disfrutar y que nadie nos moleste, que no suene el teléfono. Por cierto, apaguen el teléfono, hermanos, pónganle ahí en modo silencioso. Y si le llaman y si ve que no es muy urgente, ahí déjelo que siga vibrando, ¿no? Y si es muy urgente, entonces despacito puede salir ahí a la parte de atrás. Pero póngalo en modo silencioso, porque decimos, ponlo en vibrador, pero en vibrador también suena a veces. Póngalo en modo silencioso. Así que, como nos preparamos cuando nos sentamos a la mesa, también, hermanos, porque sabemos que vamos a un restaurante. De hecho, la palabra restaurante viene del verbo restaurar nuestro cuerpo, porque es necesario. Entonces también nosotros necesitamos restaurar nuestra alma, nuestro espíritu. Así que en esta mañana vamos a tener un espíritu dispuesto y a pedirle al Señor qué es lo que quiere enseñarnos, hermanos, ¿sí? Y espero, y lo digo de todo corazón, que en esta mañana usted salga de este lugar diferente a como entró, con nuevas convicciones, con una nueva manera de ver la vida y de vivirla, siempre de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces vamos a estudiar la palabra y les voy a pedir que abran su Biblia ahí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Y vamos a leer desde el versículo 9 al versículo 14, hermanos. Lucas 18, del 9 al 14. Seguramente ya habrán leído esta porción muchas veces, pero vamos a leerla una vez más y vamos a estudiarla, vamos a leer con mucho cuidado y con atención. Todos juntos, ¿estamos ahí, hermanos? Lucas capítulo 18, del 9 al 14, a una sola voz. Comenzamos el 9, dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Muchas gracias, hermanos. Ya hemos leído esta porción, seguramente la mayoría de los que estamos aquí. Ahora, lo que acabamos de leer, hermanos, se conoce como la parábola del fariseo y el publicano. Varias veces el Señor Jesucristo habló en parábolas. Ahora, ¿qué era una parábola, hermanos? Una parábola era una historia ficticia, pero de la vida real, que Jesús usaba para dar a conocer una verdad espiritual. Eso era una parábola. Algunas eran muy fáciles de entender, otras no. Ni siquiera los discípulos las entendían. El Señor aparte tenía que explicárselas. Pero eso era una parábola, ¿sí? En las parábolas, hermanos, no se mencionaban, los personajes no tenían nombre, ¿sí? Porque eran historias
ficticias tomadas de la vida real, pero al final iban a arrojar una verdad espiritual, así que no tenía nombre. Entonces, eso era una parábola. Ahora, ¿por qué Jesucristo mencionó esta parábola? Está hablando ya hasta un rato ahí y el Señor Jesucristo usa esta parábola. La pregunta es ¿por qué tocó este tema? Pues la respuesta está ahí en el versículo 9. Miren lo que dice el versículo 9 de Lucas 18. Dice, a unos que confiaban, ¿en qué? En sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Es decir, por causa de ellos el Señor Jesucristo mencionó esta parábola. Jesús conocía a las personas, eso lo sabemos, hermanos. Él conocía sus pensamientos, conocía lo que cavilaba en sus corazones. A Jesús nadie lo podía engañar, porque Jesús, siendo Dios, conocía lo que las demás personas pensaban. Y él sabía que frente a él tenía personas altivas, tenía personas soberbias que se creían mucho más que los demás. Y que creían que por su justicia o espiritualidad tenían el favor de Dios antes que los que estaban más abajo que ellos, según, ¿no? Entonces él sabía que había personas así, altivas, orgullosas, que se creían más que los demás, que miraban a los demás, ¿cómo? Así, por encima de ellos. Ahora, ¿ustedes creen que hay personas así hoy en día, hermanos? Sí hay personas así. ¿En todos lados? Sí hay personas así, hermanos. ¿En la iglesia puede haber personas así? Sí puede haber personas así, hermanos. Tengamos mucho cuidado, ¿sí? Cuando pensamos así, cuando decimos, no, yo soy mejor que fulano, que mangano, y que yo no soy como aquel, como aquella, como este, como el otro. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Tengamos mucho cuidado, porque entonces ya estamos perdiendo el piso. Y la humildad ya queda muy lejos de nosotros. Y eso no le agrada al Señor, hermanos. Dios quiere que seamos humildes. ¿Se acuerdan lo que el apóstol Pablo le escribe a los filipenses ahí en capítulo 2, versículo 3, cuando dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Por cierto, si quieren tomamos este versículo, hermanos, ¿sí? Al final, Filipenses 2:3, si lo quieren que lo repitamos. Pero esto es lo que dice el apóstol Pablo. Y esto refiriéndose a que a veces nos llenamos de orgullo, de soberbia, y decimos, yo soy mejor que aquel. Tengamos cuidado, hermanos. Cuando quiera sentirse más que otros, cuando diga, no, qué bueno que yo no soy como fulano, como mangano, ¿sabe qué hay que hacer? Ore a Dios y pídale humildad, porque todos estamos expuestos a caer. ¿Sí? Cuando usted vea que alguien cae, no lo juzgue, no lo condene, ore por él, pero dígale, Señor, ayúdame, porque yo también puedo hacer lo mismo, ayúdame. Entonces, y pídale humildad. Entonces, Cristo menciona esta parábola para enseñar a los soberbios y a los altivos que Dios solamente escucha y perdona a los humildes. A los humildes. ¿Sí? ¿Se acuerdan de David cuando escribió el Salmo 51, cuando dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado? Y luego después dice, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Allí, hermanos, es donde el Señor nos enseña que para llegar a Él tenemos que comenzar con la humildad. ¿Sale? En esta parábola, hermanos, Jesucristo menciona dos personajes. ¿Cuáles son? Un fariseo y un publicano. Ahora, vamos a estudiar un poquito así brevemente cada uno para poder entender la razón de esta parábola y para poder entender quiénes eran y para poder entender por qué Jesucristo incluyó a estos dos personajes. Menciona dos personajes, el fariseo y el publicano. Ahora, ¿quiénes eran los publicanos? Eran personas, hermanos, los publicanos eran personas impuestas por el gobierno romano
como cobradores de impuestos. Eso era lo que hacían los publicanos, cobraban los impuestos. La mayoría, si no es que todos, eran judíos, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Eran odiados por los judíos, por sus propios compatriotas. Eran considerados como traidores a su nación porque estaban quitándole al pueblo el dinero, ¿no?, de ellos. Eran considerados los más irreligiosos, es decir, si había alguien que no le interesaba ser religioso, la ley de Moisés, eran los publicanos. Ellos estaban centrados en su negocio. Eran también considerados como ladrones, ya que oprimían al pueblo cobrándole más de lo que debían de cobrar, ¿sí? Cuando algunos de ellos vinieron con Juan el Bautista para ser bautizados, ellos le preguntaron, maestro, ¿qué debemos hacer? ¿Y sabe qué les dice Juan el Bautista? No les dice bautícese, no les dice no, les dice cobren solamente lo que se les ha ordenado, porque Juan también los conocía. Entonces, esa era una fama que se había encargado, muy cierta, ¿no?, de los publicanos. El término publicano, hermanos, estaba asociado con traición, con robo, con injusticia, con pecado, con mala persona, con mala compañía. Así es que si tú te juntabas con un publicano, tú también, la gente te catalogaba y decías, ese es igual de pecador, de traidor, de mentiroso. Por eso cuando Jesucristo está con pecadores y publicanos, los fariseos inmediatamente empiezan a juzgar al Señor y decían, mira, ¿quién es este que se junta con pecadores y publicanos? Entonces, así eran los publicanos, hermanos. Ahora, algunos de ellos se convirtieron. ¿Se acuerdan quiénes se convirtieron? Uno que estaba así, chaparrito. Saqueo. Él era jefe de publicanos. No era cualquier publicano, era jefe de publicanos. Y Saqueo se convirtió al Señor. El otro, el más famoso, Mateo también se convirtió, hermanos. Entonces, pero el término publicano, hermanos, estaba asociado con eso, con traición, robo, justicia, mala persona, mala compañía. Ahora, la connotación negativa de un publicano la resalta Jesús cuando en Mateo 18, 17, él dice que si un rebelde no escucha ni al pastor, ni a los hermanos, ni a un testigo, ni siquiera a la iglesia, dice, tenle por gentil y imagínense, hermanos. Así que esa era la fama de un publicano. Así. No era un oficio el ser publicano, hermanos, de mucha honra en ese tiempo. Ahora, ya vemos aquí en la historia o en la parábola está la figura de un publicano. Ese publicano, todo eso era lo que traía cargando el publicano que estaba ahí en el templo. El de la historia, el de la parábola. Y no me extraña, hermanos, que la figura del publicano, Jesucristo la haya incluido en esta parábola, por todos sus antecedentes que ya hemos visto. Lo que sí me llama la atención es la otra figura. La figura que Jesucristo incluye en la parábola es la del fariseo. Esa sí me llama la atención, ¿sí? Pudo haber puesto a un rico, pudo haber puesto a un extranjero, pudo haber puesto a un levita, pudo haber puesto a un samaritano, pero no, puso a un fariseo. Ahora, ¿quiénes eran los fariseos? Vamos a ver más o menos, a grandes rasgos, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos, hermanos, eran una secta o un grupo religioso que tuvo sus inicios aproximadamente en el 150 antes de Cristo. Ellos estaban apegados estrictamente al judaísmo y a la ley mosaica, la cual llevaban al pie de la letra, ¿no? Según ellos, celosos de sus propias tradiciones y de sus propias costumbres también, así como de un estricto apego a los mandamientos de Dios dados por Moisés. Ellos creían en la resurrección y también creían que la obtención de la santidad la obtenían si guardabas la ley al pie de la letra. Por eso hasta las vestiduras, en sus mantos se ponían unas borlas que eran las filacterias y dentro de esas borlas se metían unos rollitos, unos pequeños pergaminos que traían porciones de la ley de Moisés y muchas de ellas eran oraciones. Así es que, y Jesucristo se los dice, y ahorita lo vamos a ver, entre más grande era la borda o la filacteria, era más grande la oración, ¿no? Y la gente los veía y decía, no, qué tremendo este señor, es bien espiritual, mira todo lo que ora, así. Pero se vestían de esa manera. Delante de las personas, los fariseos
se consideraban los más religiosos y los más cercanos a Dios. Conocían la ley a la perfección y según ellos vivían cada día guardándola. Eso eran los fariseos, hermanos, los más religiosos, los más rectos, según ellos, los más apartados del mal. Ahora, quiero que regresemos ahí a Lucas capítulo 18 y voy a leer nuevamente el versículo 11 y 12. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Yo lo leo, sígame con su vista. Dice, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que tengo aquí a mi lado, ¿no? Pecador y ladrón y todo eso. Y luego dice el 12, y escuche esto, y sorpréndase: ayuno 2 veces a la semana. ¿Y qué más? Doy diezmos de todo lo que gano. ¿Qué clase de cristiano diríamos hoy en día, no, hermanos? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Todo un estuche. Así deberíamos de ser, hermanos. Pastor, ¿no te gustaría que tus miembros así? Doy diezmo de todo. Imagínate, ¿cuál batallar? Ayuno 2 veces a la semana. Ahora, no estaba mintiendo el fariseo, ¿eh? Jesucristo nunca dice, y el fariseo mintiendo hablaba, no dice eso. Estaba diciendo la verdad, o sea, por lo menos este fariseo, si era así como él decía. ¿Sí? Pero hay algo que no cuadra aquí, hermanos, en la oración del fariseo. Hay algo que no cuadra. De esos 2 versículos, ¿qué es lo que no cuadra? ¿Ya lo encontró? Dice el 11, el fariseo puesto en pie. ¿Qué más? Oraba consigo mismo, pero dice puesto en pie. Para empezar, no estaba de rodillas. Y luego dice oraba consigo mismo. Eso no cuadra, hermanos. ¿Sabe de qué me habla eso? De soberbia, de vanagloria. Nunca se dirigió a Dios. En pocas palabras, se estaba regodeando de su propia vida. Como cuando está Nabucodonosor ahí en el terrado de su palacio y mirando la gran Babilonia, dice, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder. En pocas palabras, este fariseo, ¿sabe qué estaba haciendo? Estaba diciendo, qué bueno soy. Así. Qué bueno soy. Qué excelente persona soy. Qué bueno que no soy como este, ni como aquel, ni como aquel. Qué bueno soy. Eso era lo que estaba diciendo el fariseo cuando dice la Escritura que oraba consigo mismo. Si había alguien, hermanos, que conocía la ley y la guardaba, era el fariseo. La pregunta es, ¿por qué el Señor Jesucristo incluyó la figura del fariseo en esta parábola? ¿Por qué? ¿Por qué incluyó la figura del fariseo? Le voy a decir por qué. Porque si había alguien que conocía a los fariseos, era Jesús. Él los conocía verdaderamente. La gente no los conocía. La gente, un fariseo delante de la gente, era lo más espiritual, era lo más cercano a Dios, era lo más respetable. Es más, hasta eran casi inalcanzables, no se diga el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque estaban en un alto nivel de espiritualidad, de comunión con Dios delante de la gente. Pero a quien no podían engañar era el Señor Jesucristo. Y si había alguien que los conocía verdaderamente, era el Señor Jesucristo. Ellos delante de los hombres aparentaban ser los más rectos, los más justos. Pero vamos a ver cómo eran realmente delante de Dios. Ponga un separador ahí en Lucas y vámonos a Mateo. Hay muchas porciones, pero solamente quiero que veamos un solo capítulo. Un solo capítulo. Y con esto usted los va a poder conocer, como el Señor Jesucristo los conocía. Mateo capítulo 23.
Mateo capítulo 23. Y vamos a leer, hermanos. Es un poquito largo, pero para que podamos entender. Desde el versículo 1 hasta el 36. Órale. Como dijo un hermano, nos lo echamos, ¿verdad? Versículo 1. Yo lo voy a leer. Usted sígame con su vista. ¿Sale? Trate de entender y cada porción que vaya leyendo y cada versículo que vaya leyendo, cada denuncia que vaya leyendo del Señor Jesucristo, ponga atención. Ponga atención. Es muy difícil grabarnos todas las cosas que hacían los fariseos. Pero mire, estamos en Mateo capítulo 23 y voy a comenzar a leer desde el versículo 1. Dice así: Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ahí está. Y luego después viene el versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. ¿Vamos conociendo, hermanos, cómo eran los fariseos? Pues ensanchan sus filacterias, ya le expliqué qué eran las filacterias. Y extienden los flecos, también una parte del manto que usaban los fariseos. De sus mantos, ahí guardaban pedacitos, porciones de la ley, y eran oraciones. Dice, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas. ¿Para qué? Para ser reconocidos, ¿no? Y las salutaciones en las plazas. Les encantaba que los saludaran y se les acercara la gente en las plazas. Y que los hombres los llamen Rabí, Rabí, Maestro, Maestro. Pero vosotros no queréis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está... Así les hablaban a ellos, el Padre, les decían Padre a los fariseos, y ellos encantados, se inflaban más. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, versículo 10, el Cristo, el 11. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y sigue la denuncia del Señor Jesucristo. Los estaba desnudando literalmente o espiritualmente, ¿no? Su vida. Dice el versículo 13, mas ay de vosotros. Ese ay significa que Él les espera. Escribas y fariseos, ¿y qué palabra les dice? Hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Otra vez, un ay de vosotros, escribas y fariseos, y otra vez, hipócritas. Y miren lo que hacían, hermanos, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, otra vez, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Iban a otras naciones y se traían a extranjeros y los adoctrinaban en la ley de Moisés, y luego después los hacían igual o peor que ellos. Dice, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero miren la avaricia. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Le debes al templo. Insensatos, dice el 17, y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Y también decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Y continúa, hermanos, los ayes, versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Y otra vez, ¿qué les dice? Hipócritas,
porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, y otra vez, hipócritas, porque limpiáis lo de ¿qué? Lo de fuera del vaso, la vestidura, la apariencia, hermanos. Lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Qué tremendo, hermanos, ¿eh? Ya vamos entendiendo por qué el Señor Jesucristo incluyó la figura del fariseo en la parábola. Dice el 26. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Y mire qué tremendo. Porque sois semejantes ¿a qué? A sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, y otra vez, hipócritas. Por cierto, hermanos, el Señor Jesucristo dijo que la levadura de los fariseos era la hipocresía. Dice el 29, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. O sea, ustedes son iguales de malvados que sus padres que mataron a los profetas. No se hagan. Son igual de perversos. Dice el 32. Vosotros también llenáis la medida de vuestros padres. Serpientes. No, hombre, qué tremendo, hermanos. Serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestra sinagoga, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Ya tiene una idea, hermanos, de cómo eran los fariseos. Si ponemos a los fariseos y a los publicanos, ¿de quién habló más Jesucristo? De los fariseos. ¿Cómo eran realmente los fariseos, hermanos? Eran hipócritas, eran mentirosos, eran amadores de sí mismos, eran egoístas, eran aprovechados, eran vanagloriosos, eran ladrones, eran aparentadores de piedad, eran altivos, eran convenencieros, etcétera, etcétera. El Señor Jesucristo, hermanos, los exhibió públicamente delante de toda la gente, realmente como eran. Ahora sí entiendo, hermanos, por qué el Señor Jesucristo no puso a un levita, no puso a un extranjero, puso a un fariseo. Puso a un fariseo. Ahora, ya conocemos cómo eran realmente los fariseos. ¿Amén, hermanos? Yo le quiero hacer 3 preguntas. Y ahora sí viene la aplicación para nosotros. Le quiero hacer 3 preguntas. No sé cuántos pecados, no los conté. ¿Cuántos hay de vosotros? No sé cuántos pecados mencionó el Señor Jesucristo. Los quise contar, pero no sé si en un versículo había 2 o 3 o 4, no sé. Es un montón de pecados, un montón de cosas malas que hacían los fariseos. Yo le quiero preguntar, yo quiero hacerle 3 preguntas y cada vez va a ir más cerca, más cerca. ¿Sí? Y aquí le va la primera. ¿Usted cree que en las iglesias cristianas
¿Hay fariseos? ¿Sí o no? Ya vimos cómo eran. ¿Verdad que sí? Ya vimos cómo eran. Y yo le pregunto, otra vez, ¿usted cree que en las iglesias cristianas, las de antes y las de hoy en día, hay fariseos? Díganlo sin miedo. Sí hay, hermanos. Y se lo voy a demostrar. Vámonos a Tercera de Juan, versículo 9 y 10. Tercera carta de Juan, versículo 9 y 10. Mire lo que escribe Juan. Tercera de Juan, 9 y 10. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Vamos a leer juntos estos dos versículos. Dice el 9: Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe. Ahora le voy a pedir que usted, como que no me entendieron, ¿verdad? Usted, léalo, estos dos versículos. Ahora, le sirve que descanso tantito. Tercera de Juan, 9 y 10. Todos juntos, comenzando con el 9. Dice: Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no lo recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Gracias, hermanos. Diótrefes, ¿era un incrédulo? No. ¿Era miembro de una iglesia? Sí. Casi se creía el pastor. Ya vieron lo que hacía. Era egoísta. Hacía lo que quería en la iglesia. No le interesaba la obra de Dios. No le interesaba quedar bien del Señor, delante del Señor. No le interesaba edificar a los hermanos. Él quería un grupo selecto. Y no voy a hablar mucho de él. ¿No hacía lo mismo que los fariseos? Sí. Otro. Segunda Timoteo, capítulo 4. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4. Versículo 14 y 15. Segunda de Timoteo 4, 14 y 15. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Ahora sí, lea conmigo, a una sola voz, todos juntos, el 14 y el 15. Dice el 14: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Alejandro, de oficio, hacía calderos de cobre. No nos dice si era el miembro de la iglesia, no, pero dice que Timoteo lo va a ver, se va a topar con él. Me hace pensar que estaba ahí en la iglesia. Tenía contacto con Pablo y Timoteo. Probablemente era un judío que abrazó el cristianismo, pero ¿qué dice que hacía? Me ha causado muchos males. Hermanos, ¿quién viene a la iglesia a causar males, hermanos? Nadie, nada más la gente que tiene mal corazón. Si usted viene a la iglesia a causar males, entonces está equivocado, está equivocada. Si usted viene y dice, no, ahora va a ver mi hermano, mi hermana, y por lo que me hizo, por esto, por lo otro, porque me cae mal o porque aquello, está mal, está mal. A la iglesia no se viene a causar males, a la iglesia no se viene a oponer. Si el pastor predica y le llega, tómelo de la mejor manera, no le diga, el pastor lo está diciendo por mí, no. Dice el apóstol Pablo, se opone a nuestras palabras. A los fariseos no les gustaba que el Señor Jesucristo predicara. ¿Por qué? Porque no les gustaba, porque les calaba, porque los exhibía. Eso eran los fariseos. Alejandro era un fariseo, hermanos, porque hacía las mismas cosas. Y mire, un tercer ejemplo. Primera Timoteo, ahí una carta antes.
No sé si es el mismo, pero aquí menciona otro Alejandro. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 19 y 20. Está hablando Pablo, 1 Timoteo 1, 19 y 20. Lea conmigo estos dos versículos. ¿Ya estamos ahí? Leemos el 19, dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar, miembros de la iglesia. No sé si es el mismo Alejandro, ¿verdad? No lo sé. Pero ahí está mencionando a dos. Miembros de la iglesia que persistían en su pecado y en oponerse a Pablo y a la obra del Señor. Entonces la pregunta que le hice al principio, ¿usted cree que en las iglesias cristianas hay fariseos? ¿Sí o no? Sí hay, hermanos. Es lo mismo. En las iglesias cristianas de hoy en día hay muchos fariseos. Hay muchos creyentes que viven para sí mismos como vivían los fariseos. No les interesaba agradar a Dios. A ellos les interesaba a ellos mismos, su figura, su reputación, su persona delante de los demás. No les interesaba lo que Dios pensara de ellos. Sí les interesaba lo que la gente pensara de ellos. Entonces hoy en día hay muchos creyentes que viven para sí mismos, no viven para Dios, que aparentan una vida piadosa y espiritual como los fariseos, pero viven otra. Que buscan su propia gloria, no la de Dios. Los fariseos buscaban su propia gloria. Les encantaba que en las plazas los saludaran. Y hoy en día hay personas así, hermanos, que buscan su propia gloria, no buscan la gloria de Dios. Hay personas que solo vienen a la iglesia para oponerse y causar males, créanlo, hermanos. Como estos que acabamos de ver. Que vienen a restar y que no vienen a sumar. Personas que no les interesa que la obra de Dios avance. Personas que no les interesa que el pastor siga adelante con todos sus proyectos. Ellos vienen con sus propios propósitos, no les interesa. Lo que menos quieren es agradar a Dios y agradar al pastor. Ellos vienen para satisfacer sus propios intereses, hermanos, como los fariseos. Mire, en Mateo capítulo 13, vamos a Mateo capítulo 13. Jesús habló de la parábola del trigo y la cizaña. Mateo capítulo 13. Y esto está tremendo, hermanos. Y es una verdad. Vamos a leer capítulo 13, versículo 24. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Leamos el 24. En adelante. Hasta el 30. ¿Sale? Dice el 24, unidos. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. El Señor Jesucristo está hablando del reino de los cielos. ¿Sabe cuál es el reino de los cielos, hermanos? La iglesia. Aquí en la tierra el reino de los cielos es la iglesia. Y dice que el Señor tiene a sus hijos aquí, pero que también el maligno no se queda con los brazos cruzados. ¿Y sabe qué hace? Viene y siembra cizaña. Viene y siembra cizaña. ¿Qué pasa aquí, hermanos?
los hijos del malo se infiltran con los hijos de Dios para tratar de destruir, de fragmentar, de dividir la iglesia de Dios, para tratar de terminarla, para tratar de que no avance, para tratar de neutralizarla, para destruir los planes y proyectos de la iglesia que son para la obra de Dios. Ahí está la cizaña, hermanos. Y esto es muy delicado y esto es muy grave. Y Satanás tiene en todas las iglesias personas, hermanos. No se espante, pero Satanás tiene en todas las iglesias personas que solamente su único trabajo es dividir la iglesia, es fragmentarla, es destruirla, es hacerla cada vez más chiquita, más pequeña. Y muchas de ellas han sucumbido, hermanos. Y por eso hoy en día vemos muchas iglesias cerradas, porque se dejaron arrastrar por esta cizaña que se los llevó. Por eso hay que orar a Dios y decirle: Señor, te pido por mi iglesia, para que nos cuides. Yo le voy a decir algo, hermanos. Llevamos 33 años en esta iglesia. Y digo 33 porque desde que era misión aquí estábamos. Desde que estábamos en la iglesia del Divino Salvador, para gloria del Señor. Pero hemos visto pasar mucha gente, hermanos. Y muchas veces Satanás ha querido destruir esta iglesia, pero por su gracia Dios nos ha sostenido. Y hay que seguir orando, hermanos. Pero hay gente que nada más viene a eso. Nada más viene a hacer mal, nada más viene a causar daño. Y esa gente no ayuda. Esa gente resta en vez de sumar, hermanos. Esa gente resta. Y esa gente no sirve en la iglesia. ¿Para qué la queremos? ¿Se acuerda cuando Dios le dice a Samuel, en 1 Samuel, el último versículo del capítulo 15, termina así, donde está Samuel llorando a Saúl, porque dice que ya no lo iba a volver a ver jamás. Acababa de pasar lo de los amalecitas, que Saúl había desobedecido al Señor y hasta se había traído al rey vivo. Entonces Samuel está llorando a Saúl. Y allí en ese versículo dice que Jehová se arrepintió de haber puesto a Saúl por rey de Israel. Y luego después, el primer versículo del capítulo 16 de 1 Samuel, ¿sabe qué le dice Dios? Ya no llores a Saúl, porque yo lo he desechado. Toma tu cuerno y vete a Isaí de Belén, porque de ahí yo me he provisto para rey de Israel. ¿Quiere verlo? Vámonos a 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 15. Ya se lo platiqué, ¿no? Pero yo quiero que lo lea. El hermano está echando mentiras. 1 Samuel, capítulo 15. Último versículo. Ya estamos ahí, versículo 35. 1 Samuel 15, 35. ¿Ya estamos ahí? Leemos todos juntos el 35. Dice: y nunca después dio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey de Israel. Ahora, quiero que lea el primer versículo del 16. ¿Sale? Dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos... Ahí estaba Samuel llorando a Saúl. Ahí estaba de viudo. ¡Oh, Saúl, Señor, mi rey! Y Dios ya lo había desechado, hermanos, porque Saúl se había rebelado y no quería hacer la voluntad del Señor. Y el Señor dijo: ya no lo necesito, no me sirve para Israel. Ya deja de estar llorando, deja de estar de viudo. Y ven y llena tu cuerno de aceite, porque te voy a mandar a Isaí de Belén y de sus hijos me voy a proveer para el rey nuevo de Israel. Porque él sí va a trabajar, él sí quiere hacer mi obra. Hermanos, la gente que viene a hacer los males no sirve en la iglesia para nada. La gente que está aquí, sí, hermanos. No seamos como Saúl, como Samuel. Viudos. La palabra de Dios nos dice lo que tenemos que hacer. Aquí está, lo acabamos de leer. Dios le dio las instrucciones a Samuel. Y le dijo: ya no llores a Saúl, porque no me sirve.
vete a Isaí de Belén, de ahí me voy a proveer, de alguien que sí me va a servir. La gente que no ayuda en la iglesia, hermanos, no sirve. Los fariseos no ayudaban en nada a sus compatriotas. Ni ellos entraban, el Señor Jesucristo, al cielo, ni los dejaban entrar. Les ponían enormes cargas pesadas, que ni ellos mismos, dice, que con un dedo la empujaban. Entonces, termino con la primera pregunta, nada más para confirmar. ¿Hay fariseos en las iglesias cristianas hoy en día? Sí. Viene la segunda pregunta, hermanos, más cerquita. Y le voy a decir algo antes de hacérsela. No me va a decir, hermano, me está ofendiendo. No. Yo también soy miembro de la iglesia. Y yo estoy incluido. ¿Sale? Y se lo digo con todo amor. He orado a Dios, Señor, si no quieres que lo diga, ponlo en mi corazón. No, se lo voy a decir. ¿Sale? Ahí le va. ¿Usted cree que en nuestra iglesia Jesús es el camino? ¿Hay fariseos? ¿Sí o no? Luego la mente me la va a volar. Sí, el fulano, el hermano. Usted, hermano Gerardo, es un fariseo de fariseos. El pastor. Luego la mente no. Pero ya en serio, hermanos, seamos honestos. ¿Usted cree que en la iglesia Jesús es el camino a la cual estoy hablando y de la cual pertenezco yo también? Y este mensaje también va para mí, hermanos. ¿Usted cree que en la iglesia Jesús es el camino y no? A ver, levante la mano, ¿cuál fue el primer nombre que se le vino? No se crean, no me diga. ¿Usted cree que en la iglesia Jesús es el camino? ¿Hay fariseos? ¿Sí o no? Miren, vamos a Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Versículo 6. Gálatas 1, 6. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Vamos a leer todos juntos este versículo. Miren lo que le dice Pablo a los hermanos de Galacia. ¿Sale? Versículo 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hermanos, a veces viniendo a la iglesia nos alejamos de Dios porque nuestro verdadero propósito en esta vida, que es agradar a Dios, cambia. Y entonces empezamos a hacer lo mismo que hacían los fariseos. Empezamos a agradarnos a nosotros mismos y nos empezamos a desviar. Sí, hermanos, yo sí creo, pero yo no pienso en ningún hombre. ¿Por qué le digo que yo no pienso en ningún hombre? Porque le voy a hacer la tercera pregunta. Y esta le voy a pedir que usted sea honesto consigo mismo, consigo misma. ¿Sale? Viene la tercera pregunta. Si creemos que en la iglesia Jesús es el camino, hay fariseos. ¿Usted cree que ese fariseo puede ser usted? ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? ¿Se acuerda de Samuel? Otra vez Samuel, ¿no? Cuando está con David y le cuenta aquella historia de aquel hombre rico que tenía muchas corderas y mucho ganado, y venía un visitante y que pudiendo tomar de todas sus corderas, le gustó la de un hombre pobre, humilde, que tenía una corderita que cuidaba con mucho amor y dormía con ella porque la amaba. Y ese hombre rico, sin piedad, le arrebató la cordera a aquel hombre pobre para dársela a su visitante, ¿no? Y que Samuel le pregunta, o David, Natán, perdón, gracias hermana, me equivoqué, era Natán, me quedé con Samuel, era Natán, gracias hermana por la corrección. Aquí se le va el internet a uno y de repente ya no coordina, ¿no? Era Natán fue el que acercó con David. Entonces Natán está platicándole eso a David. Y David, todavía cegado por su pecado, ¿se acuerdan lo que le dice? El tal hombre es digno de muerte. ¿Qué hizo David?
juzgó y condenó, sin verse. ¿Y cuál fue la respuesta de Natán? Tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Y comienza Natán a desplegarle todo lo que Dios le había bendecido. Tú eres aquel hombre. Hermanos, a veces somos como David, señalando, juzgando, condenando a los demás, pero no nos miramos a nosotros mismos. No nos damos cuenta que venimos a ser como los propios fariseos, con todos sus defectos, con todos sus malos hábitos, con todas sus malas costumbres, que se alejan de agradar al Señor, hermanos. ¿Cuál es nuestro verdadero propósito como hijos de Dios? ¿Construir una vida ficticia delante de los demás, como lo hacían los fariseos? ¿O tratar de vivir una vida verdadera que le agrade al Señor? ¿Qué me interesa más a mí? ¿Que los demás vean lo espiritual que soy? ¿O que Dios vea cómo soy? ¿Cómo le amo? ¿Cómo le obedezco? ¿Cómo le sigo? ¿Cómo soy leal a Él? ¿Cómo soy fiel? Eso es lo que me interesa más, hermanos. Entonces a veces venimos a ser como los fariseos. Y a veces el fariseo somos nosotros. Y no nos damos cuenta, hermanos. Ahora ya entiendo por qué Jesucristo incluyó la figura del fariseo en esta parábola. Y al final de cuentas dice que, hablando del publicano, quien oró verdadera y realmente de una manera sincera, dice que descendió a su casa justificado. Porque el fariseo nunca habló con Dios. Y a veces nosotros, hermanos, venimos a la iglesia y hacemos muchas cosas, pero no tenemos comunión con Dios. No nos ponemos a cuentas con Él. No reconocemos los hechos que hicimos en todo el día. No le pedimos perdón. No reconocemos las cosas malas. Y lo único que nos interesa es que los demás vean cómo somos. Y llegamos a la casa contentos porque, qué bueno que todos me dijeron, hermano, qué espiritual es. O que vieron que yo hice esto, el otro y aquello. Y llegamos contentos, inflados, orando con nosotros mismos. Señor, te doy gracias ahí en la noche. Gracias porque hoy el hermano me felicitó y porque hoy toqué y porque hice esto. Y los hermanos se me acercaron y me dieron la mano y me dijeron, hermano, qué bendición es usted. Gracias, Señor, porque me diste esa bendición y porque me usaste y porque fue un instrumento útil y qué bueno soy. Ya no me hace falta decir eso, ¿no? Humildad, hermanos, es lo que pide el Señor. Eso es lo que quiere. Que seamos honestos, que seamos sinceros. El buen testimonio se da solito, hermanos, solito. Y la gente, si se te acerca, tampoco estoy diciendo que es malo, pero que esa no sea tu prioridad. Que tu prioridad sea agradar al Señor. Donde quiera que estés. Dar testimonio del Señor. Refrenarte donde quiera que estés. Guardarte donde quiera que estés. Hacer el bien donde quiera que estés. Ser misericordioso donde quiera que estés. Ser compasivo donde quiera que estés. Eso es lo que le interesa al Señor, hermanos. Termino con esta porción. 1 Corintios capítulo 3. Versículo del 11 al 15. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Quiero que lea conmigo estos versículos. 1 Corintios capítulo 3, del 11 al 15. Comenzamos con el 11, unidos. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así,
como por fuego. Hasta ahí, hermanos. Le voy a decir algo. En el tribunal de Cristo, todo lo que hayamos hecho va a ser probado con el fuego. Y si la hicimos, y si lo que hicimos, lo hicimos con la actitud y con el propósito correcto, va a permanecer. El fuego no le va a tocar. Pero si hicimos las cosas con la actitud incorrecta, ¿sabe qué nos va a regresar el Señor? Cenizas. Ten. Aquella campaña que hiciste, aquí está. Aquella predicación, aquí está. Esto fue lo que quedó, cenizas. Aquella escuelita, aquí está. Aquella vida que construiste delante de los demás, aquí está. Son cenizas. Lo hiciste para tu gloria, no para la mía. Por eso se quemó. El fuego nadie lo engaña. Y por eso dice que vamos a llorar, hermanos. Y algunos así, mire, vamos a entrar al cielo. Pero Señor, yo fui líder en la iglesia, yo predicaba, yo enseñaba, yo dirigía, yo tocaba. ¿Por qué apenas me dejas entrar por la puerta de atrás, diríamos, no? Porque todo lo hiciste para ti. Nunca me quisiste agradar a mí. Te agradaste a ti. Y todos los aplausos eran para ti. Hermanos, no seamos como los fariseos. Vamos a pedirle al Señor humildad. ¿Sabe qué nos enseña esta parábola? Regresando a Lucas capítulo 18, está en el versículo 14. Lucas 18, 14. Hablando del publicano, bueno, desde el 13, dice, mas el publicano, estando lejos, no se quería ni acercar, no se sentía digno, hermanos. Mire la humildad. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, sé propicio a mí, pecador. Ese es el tema, por cierto, del sermón. Sé propicio a mí, pecador. Y lo lea conmigo el 14. ¿Lo tenemos? Dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta parábola, hermanos, nos enseña que Dios siempre está dispuesto a perdonar, siempre y cuando haya humildad. Así que en esta mañana, yo quiero invitarle a que ore a Dios, y yo me uno, hermanos, y que le pidamos humildad para hacer una vida que a Él le agrada, no a nosotros, para que todos nuestros motivos y propósitos se agradan a Él. Y que si estamos siendo o tomando actitudes, quizá no todas, porque los fariseos eran tremendos, ¿no? Pero a lo mejor otra mala actitud de los fariseos, ahí está nuestra vida, ahí la traemos. Que el Señor nos ayude primero a descubrirla y después a erradicarla de nuestra vida. Amén, hermanos. Vamos a orar. Todos vamos a orar, hermanos. En actitud de oración, con un corazón humilde y dispuesto, para que usted salga diferente a como entró en esta mañana. Señor bendito que estás en el cielo, en esta mañana, te damos muchas gracias, porque tú eres bueno, porque tú nos enseñas con tu palabra, porque hoy estamos aquí con un corazón dispuesto a hacer las cosas que a ti te agradan. Reconocemos que somos seres humanos falibles y que traemos aún la naturaleza pecaminosa que nos arrastra a hacer cosas malas, con la cual luchamos todos los días, Señor, y es un batallar constante. Pero también tenemos a tu Espíritu Santo que vive en nosotros y que nos ayuda a poder vencer esas pasiones, esas tentaciones, esas cosas malas, Señor, que a ti no te agradan. En esta mañana hemos escuchado tu palabra
y hemos aprendido que tú quieres un corazón sincero y honesto, que te ame y que te sirva, Señor. Y en esta mañana yo pongo en tus benditas manos a todos mis hermanos, entre los cuales yo me incluyo y quiero ser el primero, Señor, para que tú muevas nuestro corazón, para que tu Espíritu Santo toque nuestro corazón y ponga a nosotros el querer como el hacer las cosas que a ti te agradan y tratar de llevar una vida recta, una vida honesta, una vida sin hipocresía, no como la que llevaban los fariseos. Ayúdanos, Señor, y escucha a cada hermano y cada hermana en esta mañana. Así como estamos, yo le voy a pedir que ore a Dios. Usted sabe, nada más usted y Dios saben, hermano, hermana, su vida. Aún las cosas ocultas que hay en su corazón, que ni siquiera su cónyuge o la persona de más confianza conoce, que nada más usted y Dios sabe. Y quizás hay cosas que arreglar en su vida. Yo le pido en esta mañana, yo le exhorto a que ore a Dios y que le pida, Señor, ayúdame. He estado haciendo cosas que no convienen, que no te agradan a ti, que no son para tu gloria, que son para la mía, que son para mis intereses, que son para mis motivos. Y me estoy pareciendo a los fariseos. Y a lo mejor yo soy el fariseo de esta iglesia, Señor. No quiero serlo. Quiero serte fiel. Quiero ser una persona honesta e íntegra. Ayúdame, necesito tu ayuda. ¿Quién quiere pedirle eso al Señor? Yo quiero orar por usted. Levante la mano. Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén. 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 Dios le bendiga. Pídaselo. Amén. Dios le bendiga. Pídaselo al Señor. Amén. Él conoce su corazón. Y este es el momento, hermanos. Esta parábola nos enseña que el Señor está dispuesto a ayudarnos, a perdonarnos y a tratar de ayudarnos a tratar de llevar una vida mejor, una vida correcta. No vamos a llegar al 100% porque mientras estemos con esta naturaleza que nos arrastra al mal, pero sí podemos hacerlo, hermanos. Así que pídele al Señor que usted sea una mejor persona, que usted marque la diferencia ahí en su trabajo, en su colonia, en su cuadra, con sus familiares, que no sea igual que ellos, hermanos. Que usted marque la diferencia, que usted sea la sal de este mundo, la que le da sazón a la vida. Que usted sea la luz de este mundo, la que le da luz a todas las personas que viven en la oscuridad. Pídaselo a Dios. Alguien más quiere hacerlo. Yo quiero orar por usted. Amén. Dios le bendiga. A ver, alguien más, hermanos. Amén. Dios le bendiga. Yo también me incluyo, hermanos. Créanlo. Porque yo también necesito. Porque todos necesitamos, hermanos. Y queremos ser mejores cada día para el Señor. Para el Señor. No para nosotros, para el Señor. Amén. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Yo me uno a ustedes, hermanos. Esta oración también es para mí. Yo quiero también orar al Señor. Porque estamos en una lucha constante. Pero bendito sea Dios por su palabra que nos enseña. ¿Habrá alguien más, hermanos? Señor bendito, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, porque solos no podemos. Porque todos los días el pecado nos asedia y nos inclina a hacer cosas malas, Señor. Y tenemos esa lucha diaria, pero tenemos el deseo y la voluntad por tu Espíritu Santo de hacer lo correcto delante de ti. Yo te pido por cada hermano, cada hermana que en esta mañana oró a ti y te pidió su ayuda, para que tú seas con ellos y conmigo también, y con todos, Señor, a ser mejores hijos tuyos. Y que donde quiera que andemos, Señor, tu nombre sea glorificado. Te damos la honra y la gloria, y te lo pedimos todo esto en el nombre bendito de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.